Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Germán Bruch, con quien hemos estado juntos en muchas batallas y estoy seguro que estaremos en las próximas. Mientras tengamos vida. Sí, vida y ganas, ¿verdad? Y ganas. Las ganas, por lo menos. Las ganas no me faltan. En mí son inagotables. Pero en ese sentido, Germán, darte la bienvenida, como siempre, a esta tu casa y analizar un poco el contexto de las elecciones, el contexto del partido Arena, el contexto de lo que yo considero debe ser una oposición constructiva. De ahí me gustaría pasar al estadio de cómo va a encontrar el nuevo gobierno este país, hacer un análisis, me preocupan algunas cosas. Y luego en el tercer segmento, Germán, entrar al estadio de lo que se debe hacer en el país. El deber ser. Así que si quieres comenzamos con un análisis electoral. Fíjate que mientras tú planteabas el análisis de elecciones, inmediatamente dije, bueno, no voy a, o te propongo que no vayamos a analizar lo que pasó en las elecciones, sino que las próximas elecciones que vienen adelante. Pero porque después, porque creo que tiene mucho que ver. Lo que pasó yo creo que todo el mundo lo conoce. Claro. O sea, creo que no vale la pena entrar el por qué pasó. Exactamente. Para tomar lección para lo que viene. Para el 2015, que tiene que ver con lo que está proponiendo. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que sucedió, que en algún momento tú y yo lo estábamos previendo, y lo voy a hacer en síntesis. Arena pierde descomunalmente, para ponerle exageración a la cosa, en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta gana. Gana perdiendo, pero gana. ¿Por qué? Yo creo que al descuido ganó. Y posiblemente realmente ganó, pero no voy a entrar en esa discusión. Ya pasó. Sencillamente remontó unos puntos que nadie realmente anticipaba. Cuando digo nadie, me refiero a la gran mayoría. Analistas y no analistas jamás pensaron que Arena iba a remontar esos 10 puntos. Yo era uno de ellos. Posiblemente eras, pero sabías que no iba a ser tampoco tan grande la remontada. Es correcto. Yo comencé a sospechar que esa remontada se iba a dar allá por la mitad del periodo entre la primera elección y la segunda vuelta, porque comencé a percibir en el ambiente, en la gente, en sus expresiones y en los movimientos ciudadanos y civiles que estaban realmente poniéndose las pilas en la dirección correcta y por la razón correcta, no por la razón equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? No veía yo que se pusieran las pilas en el sentido de apoyar a Arena porque es Arena y porque yo soy arenero y porque no. Se la estaban poniendo porque creían que Arena no debía de desaparecer porque tenía que jugar un papel importante en el periodo siguiente, ¿verdad?, presidencial y del futuro del país, y porque, ok, ya habíamos jugado con fuego en la primera vuelta, pero ya no podemos jugar con fuego en la segunda. Razones que yo incluso apliqué en mi propio comportamiento, porque yo en la primera vuelta andaba pronosticando o proponiendo que anuláramos el voto, porque no valía la pena ninguno de los candidatos, etcétera. Pero para la segunda vuelta me destapé. Recapacitaste. Me quité el ropaje y dije, no. Y hice un razonamiento y dije, hay que votar por esa Arena, aunque sea la mala Arena, la que no queremos, pero hay que votar por ella para que después le pongamos
presión para que se recomponga, para que se agrupe, se mejore su situación. Dicho todo esto, tú sabes que en el camino me cayeron bendiciones y maldiciones, por supuesto. Yo diría más maldiciones que bendiciones. Pero sucedió lo que yo me presentía, que Arena iba a estar pateando a pocos puntos de diferencia, que no iba a ser una gran penqueada en buen salvadoreño. Lo que nunca sospeché es que estaba a punto de ganar. Y que, siguiendo con las lógicas y con lo que sabemos y la manera como se manoseó el proceso, yo no creo que se hayan manoseado los resultados, pero sí el proceso. Yo creo que sin ese manoseo Arena pudo haber sobrepasado al frente. No, mira, yo estoy convencido que en un recuento, analizando bien los votos anulados y los votos impugnados y los votos que faltaron. Ese es el... Hubieron unos votos que faltaron. Yo estoy seguro que el resultado hubiera sido diferente, pero con esto no estoy cuestionando. Claro, eso ya está. Yo creo que el análisis debe ser otro. El por qué la penqueada y el por qué la remontada. O sea... Y la penqueada, creo que tú lo has dicho muchas veces en este programa y en otros programas, y yo lo he dicho en todos lados donde he podido. Arena se venía buscando esa penqueada desde hace tiempo, por su mal comportamiento. Y el mal comportamiento comienza desde los años en que estaba en el poder. O sea, esos famosos 20 años que pudieron haber sido muy provechosos para el país, dejaron de serlo porque a Arena se la tomaron las fuerzas malignas del país. Y la secuestraron, diría. La secuestraron, y tú lo viviste en carne propia, tú estuviste ahí adentro del monstruo. Yo nunca he sido del partido, nunca he participado adentro, pero era el partido de mi predilección, hasta que comencé a realmente entender lo que estaba pasando ahí. Y eso fue casi inmediatamente después del acuerdo de paz. Y yo recuerdo, porque en esa época todavía tenía yo columnas en los periódicos, espacios para escribir opinión. Mis opiniones siempre anduvieron denunciando ese acomodamiento y ese secuestro y ese deterioro de principios que se dieron adentro del partido, en favor de una actitud de expoliación y de apropiación indebida de las riquezas del país, ¿verdad? Lo dejo ahí porque no quisiera entrar en mayores discusiones. Y ambos partidos cometieron el mismo error, o sea, como que se pusieron de acuerdo. Y tú te acordarás cuando éramos amigos de La Libertad y hacíamos análisis, hablábamos de la serpiente de dos cabezas, ¿verdad?, que se juntan. Y son opuestos, pero son la misma cosa, Arena y el Frente. En el Frente se dieron esas discusiones, y eso provocó que los que podrían haber estado proponiendo una reforma y un encauzamiento positivo como partido de izquierda, los expulsaron. En Arena no fue así, porque Arena era más disciplinada en el manejo de su ropa sucia. Además, con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Y además estaban en el poder, se podían dar el lujo de hacer. Pero nosotros, que analizábamos desde cerca, estábamos conscientes de que aquello iba cada vez deteriorándose, hasta que desembocó en lo que tenía que desembocar. Para mí no fueron 20 años en el poder, para mí fueron 16 o 15, porque el cuarto periodo, el de Tony Saca, ya era obviamente un periodo de transición anunciada, o sea, pero no creída, no aceptada, pero ya estaban todos los indicios de que aquello iba
por mal camino. Teníamos el ejemplo de Nicaragua, y yo creo que contigo lo platicamos varias veces, este parecido. El símil entre Arnoldo Alemán y Tony Saca. Así que yo no quisiera tampoco entretenerme mucho en eso. Lo que quiero decir es que eso es lo que llevó a la debacle del Partido Arena, que perdió las elecciones en el 2009, que medianamente repuntó en el 2012 porque el electorado es bastante sabio. No quería dejar todo en manos del otro lado. Entonces le puso contrapeso un poco, pero un contrapeso que no supo ser aprovechado. Ahora, porque, solamente termino, los representantes del partido en la asamblea, no los representantes del pueblo, los representantes del partido en la asamblea, hicieron todo lo posible por perder el favor del pueblo. Ahora, fíjate que antes de que entremos al análisis más inmediato, yo era de los que abrigaba esperanzas de que la llegada de Tony Saca fuera una transición positiva de Arena, o sea, más abierta, más democrática, más a los programas sociales y más participativa, más tratando de eliminar privilegios. Y me pasó igual de lo que me pasó con Armando Calderón Solo, o sea... Te desilusionaste. En el camino se perdieron, o sea, en el camino se perdieron. Ahora tenemos la remontada, Germán. Yo creo que la remontada fue más producto del miedo a entregar el sistema o a perder el sistema, que al mérito de la dirigencia de Arena. O sea, es más, yo aquí en este programa se lo dije a Hugo Barrera, no vayan a creer ustedes que esa remontada se debió a la dirigencia de Arena. En mi opinión fue a pesar de la dirigencia de Arena. Así es. Ahora, en ese sentido, y tal vez abriendo la puerta al debate más constructivo, que de hoy en adelante, que es lo que nos va a llevar a las elecciones del 2015. Yo estoy convencido de que si Arena no cambia, y no cambia de fondo, y no cambia transparentemente, Arena no va a llegar fortalecida a esas elecciones. Y eso me preocupa. Por supuesto. Mira, a mí igual. Yo he estado reunido en varias oportunidades con personas de lo que yo llamo la nueva generación, jóvenes profesionales que tienen un análisis bastante sensato de la situación, que han querido y que tuvieron mucho que ver con la remontada, ¿verdad? Hubo gente que trabajó fuertemente, totalmente alejados del partido, trabajaron allá afuera. Todas las diputadas trabajaron afuera y son responsables de esa remontada. Y en estas reuniones de análisis llegábamos a la conclusión de que Arena tenía realmente fácil el camino para convertirse en lo que debe de ser, el deber ser de un partido político, pero que tenía que romper radicalmente con los dueños del partido, con la mentalidad de esos... Y romper con los que viven de los dueños, de los dueños del partido. Es que todo es una sola mezcolanza, porque los dueños del partido son dueños del partido porque viven de las riquezas del Estado que sacan y chupan, ¿verdad? Y para poder hacer esta tomada de sangre, tienen que tener muchos aliados, ¿verdad? Esas personas que en el camino también se reparten parte de esos espolios, de esas riquezas. Del botín. Y esa alianza contuberniosa es la que está matando al país, pero también al partido, porque no se logran despojar. Hay gente que han intentado, y hemos visto algunos esfuerzos de lo que se podría estar haciendo ahí, pero es obvio que las fuerzas tradicionales que tienen el control no están dispuestas a soltarlo. Y no están dispuestas a soltarlo por una sencilla razón.
Se les ve el negocio. Porque se les ve el negocio. Porque ahí lo que tienen es una defensa política de sus intereses económicos, que además son espurios, porque no son empresas que trabajan a la luz del sol y en transparencia, son empresas realmente cuestionables y de proceder turbio. Y yo voy a usar una palabra que le gusta usar a mi hijo, Carlos Germán, es esas mafias que se han apoderado del país. Entonces yo no veo realmente muchas esperanzas, al menos que un grupo de gente joven y con mentalidad progresista se tomen el partido. Ahora, fíjate que han habido cosas interesantes. ¿Te acuerdas el Congreso de Arena? Que fue, creo que para muchos, yo ya me lo esperaba, pero para muchos fue contundente la exigencia de transparentar el partido. Sí, las demandas de elegir, o sea, creo que ese Congreso expresó en su inmensa mayoría gran claridad. Luego tenemos la tal asamblea, que yo estaba fuera del país cuando sucedió la asamblea, pero he podido captar algunas cosas. Allí se puso de manifiesto los que quieren conservar el poder. ¿Pero cuándo fue esa asamblea? La semana pasada. Que ya hubo una asamblea. Sí, hubo una asamblea, el 2 de mayo. Qué poco trascendente fue, que ni cuenta me di. Es que se hizo... Bueno, o sea, se hizo a puerta cerrada y fue a puerta cerrada. Tal vez no escondidas, pero se hizo a puertas cerradas. Y creo que así debe de ser. O sea, pero lo interesante de esto es que aquellos diputados que han vivido del partido y que se han lucrado del partido no quieren transparentar el proceso de escogitación de candidatos para las elecciones del 2015. O sea, y creo que el Congreso fue muy claro, o sea, el Congreso fue anterior, ¿verdad? Se estuvo planteando claramente. Que no se lástima que el Congreso no es vinculante, ¿verdad? No es vinculante, porque inclusive parece que no existe la palabra Congreso en el estatuto. No existe esa figura en los estatutos. Pero lo interesante es que el Congreso no descalificaba a nadie. Lo que pedía el Congreso es que se eligieran los candidatos, que se eligieran las autoridades. Y yo tengo el presentimiento que en la asamblea, en el cual se decidió que se iba a establecer una metodología para implementar el Congreso, ahí pueden existir las trampas. Porque un argumento es que no hay tiempo, que para el 2015 no hay tiempo. Siempre se usa ese argumento y es una falacia y es una mentira. Es una pobre excusa. Una pobre excusa. Para no hacer nada. Entonces, en ese sentido yo creo que debemos estar alertas. Creo que faltan 2 semanas porque parece que se dieron un periodo de 30 días para establecer ese proceso, y creo que debemos estar alertas a saber qué es lo que se va a hacer. Fíjate que la palabra alerta que usás es correcta, hay que estar alertas, pero yo invito a estar más que alerta, a estar poniendo presión, fuerte presión, así como se la pusimos al fiscal y se la tenemos que seguir poniendo para el caso de Paco Flores. Hay que ponerle presión a los areneros, a las bases y a todo aquel que tenga algo que ver y que tenga deseos de que las cosas caminen mejor en este país, para que pongan la presión suficiente a que se hagan bien las cosas. Y te digo, yo no puedo explicarme cómo gente inteligente, en todo sentido, para manejar negocios, que digo inteligente y animal, ¿va? Son 2 habilidades un poco diferentes, pero que van en la misma dirección, sacar provecho del negocio, que no entiendan que el negocio tiene que ver con el bienestar del país. Si el país está enfermo, el negocio va a ser tremendamente menor. Entonces, solamente mentes enfermas podrían estar promoviendo la muerte lenta del país para seguir sacando, como dicen, los últimos pedazos de utilidad que se puedan sacar de ahí. Yo de verdad no lo entiendo.
No entiendo eso y solamente puedo explicármelo cuando esa gente está realmente enferma de la cabeza. Mira, yo no es que sea diplomático porque no lo soy, pero yo creo que este programa es parte de esa presión. O sea, Por supuesto que sí. Yo creo que sí, vamos a hacer presión de una manera propositiva. Por supuesto. Porque yo creo que nuestras intenciones son sanas. Yo no tengo ninguna otra intención que sea el bienestar del país. Pues. Así que, de acuerdo contigo, hay que poner presión. En el próximo segmento, Germán, quiero que analicemos la situación del país y cómo el nuevo gobierno va a tomar el Estado y cómo el gobierno saliente va a dejar el Estado. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Germán, hay una realidad que yo creo que nadie la puede negar. Es que el gobierno está quebrado. Por supuesto. Y el despilfarro y el clientelismo y la incidencia tan perniciosa de los fondos de ALBA, que ya se les va a acabar, si es que no ya se les acabó, nos ha llevado donde estamos. En ese sentido, a mí sinceramente me ha sorprendido la audacia de este gobierno saliente, que a días de salir nos quiere meter un paquetazo fiscal. A días de salir está haciendo cosas que en ningún momento se hablaron durante la campaña. En ese sentido, yo me tengo que cuestionar la buena fe del gobierno saliente, que ni siquiera ha cumplido con los compromisos que se adquirieron en el 2012, porque no se cumplió ningún compromiso del pacto fiscal, de racionalizar el gasto. Entonces, ¿por qué, me pregunto yo, este gobierno saliente quiere dañar al gobierno entrante? Porque el gobierno entrante, al hacerse acreedor de estos esfuerzos políticos, pierde credibilidad, pierde legitimidad. Acordémonos que este gobierno ganó por 6,000 cuestionados votos. O sea, no es un mandato el que se le ha entregado. Y en ese sentido creo que tiene que tener mucho cuidado de no abusar del poder. Fíjate, Alfredo, que cuando tú estás presentando este tema, no dejo de pensar en algo que me atormenta constantemente a mí en el pensamiento, es esta situación que parece repetirse en muchas partes del mundo. Este empate entre unos y otros, estas elecciones reñidas, estas situaciones en las que las diferencias son, el país está dividido mitad y mitad. Esto no solo es de El Salvador, esto es algo que lo vemos en todo momento, a excepción de Chile, en donde los resultados fueron un poco más contundentes. Algunas razones habrán ahí. Y recientemente Costa Rica. Pero por lo demás hay elecciones reñidas en todas partes y hay países y pueblos divididos entre los de un lado y los del otro, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar que si esto no es una especie de enfermedad que ha atacado al mundo, ya no es una enfermedad, ya no es una división de ideologías, fíjate, sino que los que quieren entrarle al pastel y los que no quieren abandonar el pastel. Y esto se traduce en la misma sociedad, por alguna razón que no es ideológica, porque yo los pleitos ya no los veo
como una discusión entre el liberalismo, entre el capitalismo, o entre el socialismo, o entre el comunismo. No, ni se tocan esos temas. No se tocan esos temas, sino que es blanco versus negro, rojo versus azul, no sé qué, una cuestión de colores. Y a rato digo yo, ¿no será que nos está pasando en la política lo mismo que pasa en el fútbol? ¿Ah? Que hay partidarios de un equipo y del otro equipo, pero no hay realmente partidarios de ver un buen fútbol, sino que lo que quieren es que uno le gane al otro, que un partido le gane al otro, y revanchismos. Y tú dijiste algo, los que están alineados de un bando y del otro bando para ver qué sacan de esa cuestión. Entonces la gente no quiere un buen gobierno, quieren un gobierno donde yo pueda llegar y sacar algo. Este me lo puede dar más este partido, entonces me voy a alinear con este partido. Este me lo puede dar el otro, me voy a alinear con el otro. Pero no veo a la gente realmente discutiendo los temas que agobian al país. Tenemos el problema de la seguridad o la inseguridad. Yo no veo que la discusión se esté dando por la vía del, como sociedad, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de aportar, cómo debemos de meternos en esa discusión, en ese debate. No, unos dicen mátenlos y los otros dicen no los maten. Ahora, fíjate que... Unos dicen pactos y los otros dicen no hay que hacer pactos o treguas. En fin, son cuestiones bien complejas, porque... Complejas pero no imposibles, Germán. Digamos, tú y yo somos germánicos y a mí me gusta poner de ejemplo a Alemania lo que está sucediendo ahorita. El cogobierno que existe entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Es un ejemplo digno a seguir. O sea, creo yo que en Alemania lo que está privando es el interés nacional, porque se han dado cuenta que si bien es cierto, unos ganaron las elecciones y otros perdieron las elecciones, quiero hacer eco de las palabras de John F. Kennedy, que se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar sin el que perdió la elección. Sí. Y eso creo yo que es lo que debemos apelar al gobierno entrante. Pero esa sensatez política ya no la veo. Y fíjate que mencionaste Alemania y yo tengo ciertas dudas. Uno, de si esa coalición, ese cogobierno se ha dado por razones sanas o por razones espurias y coyunturales. No tengo la respuesta todavía. Y veo indicios de que aquello que la Angela Merkel, que era, dijéramos, que estaba al frente del gobierno en años anteriores, cuando Alemania era el bastión y la fuerza moral de Europa, si ella está ya cediendo a esos principios que la impulsaron por ahora, en función de esa conveniencia politiquera de hacer concesiones por aquí y por allá. Me hago la pregunta. Mira, a mí no me cabe la menor duda de que las razones son coyunturales, o sea, lo han hecho porque lo tienen que hacer, no porque lo quieran hacer. Ahora, a mí lo que me importa y me interesa y me gustaría que se construyera aquí en El Salvador es la institucionalidad que está detrás de eso. O sea, porque mucha necesidad política podrá haber, mucha coyuntura podrá haber, pero cuando tú tenés institucionalidad y tenés una tradición democrática, como creo que Alemania moderna la ha demostrado, creo que desembocás en lo que tenemos. Mira, pero de verdad no estoy viendo esa madurez política. Aquí no. No, aquí no. Por supuesto que no, pero no la veo en otras partes. Sí. Como podría haberla
visto hace 10, 15, 30 años. No, y tenés el ejemplo de Francia, de Francia, Inglaterra, de España. Inglaterra es un desastre. Sí. Pero vayamos ahí donde tú y yo hemos puesto como ejemplo, ¿verdad? Esa democracia ejemplar que ha sido guía por muchos años. Los Estados Unidos ya no tienen nada de eso. O sea, ahí es pura conveniencia, ahí es pura tranza, y puro discurso falso y mentiras. El presidente Obama ha defraudado a la gente que votó por él, de la misma manera que nos defraudamos en su momento por aquel personaje que llegó a gobernar, que de apellido Bush, no el primero, sino que el segundo. Un mentiroso, un transero, un tipo entregado a los intereses contrarios a los del país. Pero se está perdiendo la decencia a pasos agigantados, y me temo que esto tiene que ver con que ha llegado a gobernar al mundo ese suprapoder que está dominado por los dueños del dinero, ¿verdad? Por los bancos y por los dueños de los bancos. Ahora, volvamos... Y ya no tenemos esa... Volvamos a El Salvador, Germán. Tú hablabas de los dueños del dinero. Por un lado tenés a los dueños del partido utilizando metodología ilegítima y dañina, y por el otro lado tenés el dinero proveniente del saqueo de Venezuela, que ha venido a generar un clientelismo que a la larga le va a hacer un grave daño al tejido productivo de El Salvador. Ahora, ¿qué podemos hacer los salvadoreños que estamos conscientes de eso para poder propiciar de que tanto el partido en el gobierno, que está entrando al gobierno, como el partido que está y va a hacer oposición, generen un diálogo constructivo, generen un diálogo que permita paulatinamente corregir estructuralmente a El Salvador? Te va a sorprender mi respuesta. Yo he puesto mi fe y mi esperanza en que el crimen organizado avance tan contundentemente en el quehacer diario y nacional, que ponga los pelos de punta en los políticos y digan: oye, hay que detener esto, se nos está saliendo de la mano. Ese es como decir, vayamos al fondo de la cosa para que tal vez rebotemos y comencemos a ver Pero ¿a qué costo, Germán? el costo va a ser siempre tremendo, pero es igual que una guerra. Las guerras te postran, te llevan a la hecatombe. Veamos lo que pasó en Europa, pero después nació un periodo de sensatez que nos llevó a tener algunos años de tranquilidad, por lo menos en el mundo occidental. Ahora, cuando se pierde la Unión Soviética, cuando se descalabra ese falso paraíso que era el socialismo del archipiélago de Gulag, nosotros erróneamente creímos que entonces íbamos a tener un periodo de bienestar en el mundo, y fue todo lo contrario, porque es en los pesos y contrapesos en donde se pueden esperar cosas buenas. Pero dejó de haber un contrapeso allá, y los Estados Unidos se convirtieron en ese imperio odioso. Y cuando digo los Estados Unidos estoy hablando de Occidente, porque las ramificaciones están también allá adentro en Europa y todo, y se descalabra la cuestión. Mira, la jefa del Federal Reserve de los Estados Unidos, la señora esta Yellen, acaba de decir una cosa que entre líneas hay que saberla interpretar. Vamos a detener el alza del costo del dinero otro tiempo más, porque las cosas no están tan bien como quisiéramos. No lo dijo así,
Pero eso es lo que trató de decir. O sea, ha habido una franca recuperación, las bases están sentadas para la recuperación, pero todavía tenemos que seguirle ayudando a esto. No, señores, no nos engañemos. Si es que ese sistema fracasó y no se hizo lo que se tenía que hacer en su momento. El señor Obama tuvo la oportunidad del siglo de limpiar el acto de Wall Street y de los bancos y de las instituciones financieras y comenzar otra cosa nueva. Y lo desperdició porque él fue secuestrado y yo diría chantajeado de una manera obvia y no se tomaron las decisiones correctas. Yo siento que Obama no tenía la capacidad ni la inclinación. Ningún presidente de los Estados Unidos la tiene, pero él tenía supuestamente la oportunidad de usar su liderazgo como presidente de la nación para llevar las cosas en buen rumbo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues permitir que los varones del robo, Robert Baron, no sé cómo se traduce, en esos caballeros de industria, que no son de industria, ahora son caballeros de banca, siguieran libres, incampantes y repartiéndose todos los beneficios que podían y sus instituciones en quiebra, pero ellos seguían repartiéndose grandes cosas y volvieron a tomar las riendas de la cuestión económica y financiera del país. Y yo siento que no están sentadas las bases para una recuperación. Lo que tenemos es una lenta recuperación. Una lenta recuperación porque el pueblo está aferrado queriendo trabajar y hacer las cosas, pero no es porque el país sea un país pujante y que va a tener una economía pujante que va a ser inspiración para los otros países del mundo que están en grandes dificultades. No lo veo así. Pero volviendo a El Salvador, Germán, ¿qué se pueden hacer institucionalmente hablando para sentar las bases de un diálogo sincero, constructivo y con visión? Porque a mí, sinceramente, y quizás esto abre las puertas al tercer segmento, me preocupan algunos de los mensajes que se están enviando. O sea, creo que no hay transparencia y te voy a ser más específico, esa ansia del nuevo gobierno de entrar al proceso de Petrocaribe. Me da miedo de que nos enchuten, usando una palabra salvadoreña, con la deuda de Enepasa, ¿sí? que nos vuelvan a los salvadoreños codeudores solidarios de esa piñata y rapiña que está sucediendo en Venezuela. Me preocupan estos paquetes fiscales que tienen una visión más revanchista y más miope que otra cosa. Y los paquetes fiscales a la larga terminan afectando a la gente que está en el sándwich, a la clase media, porque el que tiene, dijéramos, el poder económico, ese está resguardado de por vida, diría yo. No, y se va. Y se va por eso, porque salta de un lugar al otro. Entonces, esto lo que hace es volver cada vez más inviable este país. Más inviable el país y a la gente más sin esperanza y doblegada. Y eso es propicio para la toma del poder total y tener un sistema totalitario. Y si a eso le agregás el clientelismo que se ha desarrollado con los fondos saqueados de Venezuela, es una combinación explosiva, Germán. Pues yo te he oído hablar de eso y yo no puedo estar en desacuerdo con esa posición, pero no hay nada que podamos hacer porque ya está. Ahí está, y quizás voy a decir algo que va a sonar raro, pero quizás era necesario ponerle un contrapeso a aquellos empresarios que estuvieron haciendo mal las cosas con otros empresarios que vienen a poner las hacer peores. Que las van a hacer peores, pero les van a poner la competencia. Pero eso no es ninguna cosa esperanzadora a la larga, porque lo que estamos haciendo es corrompiendo los principios que medianamente andaban flotando en algún lugar en este país,
Yo ya me cuesta hablar con gente que tenga un pensamiento sano al respecto de cómo se hacen los negocios. Hoy es todo cinismo, no sé si tú lo has podido percibir, pero hables con quien hablas, todo es pragmático. Hombre, así es como se hacen los negocios y es la manera como lo vamos a seguir haciendo. En el próximo segmento vamos a hablar del precio de no hacer lo que se debe hacer, Germán. Yo creo que es nuestro deber a los que tenemos el privilegio de formar opinión, hablar con claridad y visión de los peligros que enfrentamos. Pero yo te invito a que en lugar de que lo veamos de esa moda pesimista, que propongamos cosas que podrían rescatar por supuesto, este asunto. Yo tengo algunas ideas al respecto. Por supuesto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Germán, me gustaría escuchar de tu parte el qué de ahora en adelante. Mira, yo lo he estado proponiendo en las últimas semanas, en algunas instancias en las que he estado ante un micrófono, ante una cámara o incluso en las redes sociales. Y creo que tiene que ver con lo siguiente. Todavía existen fuerzas vivas en el país que tienen deseos de rescatar el rumbo. Estas fuerzas vivas tienen diferentes referentes. Algunos son profesionales, estos jóvenes que hicieron esta campaña de remontada del Partido Arena, los invito a que no se vayan a descansar, que tienen que seguir presionando al Partido Arena, a las bases, a los dirigentes, a la gente que tiene algo que ver ahí adentro para rescatar un poco, porque un partido de oposición, Alfredo, es importante de que haga una buena oposición y que comande con estatura moral un proceder correctivo. Lo mismo podemos decir de la empresa privada. Pues es que para mí están íntimamente relacionados. Entonces voy a entrar a hablar de esos referentes que tiene esta parte de la población que quieren retomar el rumbo. Estos referentes yo los llamo los think tanks, los aparatos de pensamiento como FUSADES, FUNDE y tantos otros que hay, pero allí voy a incluir a las gremiales como la Cámara de Comercio, la misma NEP, que descansen un rato de hacer negocios y se dediquen a rescatar el lugar en donde hacen negocios, rescatar al país, haciendo una buena oposición, presionando para que se enderezca el rumbo en el Partido Arena, rescatando una participación propositiva en el rescate del país y sacarlo de las garras de las pandillas y del crimen organizado. Y eso va por el camino de volver a las mesas de trabajo del Plan de Nación. Ese ejercicio se hizo bastante bien en su momento, aunque los resultados se hayan archivado y se hayan escondido, y se puede rescatar esa participación ciudadana en la búsqueda de soluciones, porque mira, lo oímos, pero a veces como que no le damos suficiente pensamiento y seriedad. Si en la comunidad se reúne la gente que sufre de los embates de la criminalidad y de las pandillas, se reúnen con personas de la empresa y de las iglesias y de las universidades y arman mesas de trabajo para buscar solución, comunidad por comunidad,
al tema de la pandilla, y al mismo tiempo se busca con la empresa privada esos lugares donde se pueda absorber a los jóvenes para que no anden de ociosos y tengan trabajo y tengan algún tipo de... Yo creo que poco a poco se puede hacer algo. ¿Te acordás del programa Educo? El programa Educo, que tiene que ver con educación, pero también tiene que ver con esto. Se involucró a la comunidad. Y fue lo primero que eliminó el gobierno Claro, saliente. pues si ya hemos criticado eso, pero podemos volver a buscar que se rescate esos principios que se aplicaron en el programa Educo para el programa de reeducar y replantear un camino a los jóvenes para que se alejen de las garras del crimen organizado, porque hablamos de las pandillas, pero las pandillas son ¿cómo se llama? Una expresión o un instrumento. Un instrumento que está siendo bien manejado por el crimen organizado, ¿verdad? Por las mafias estas del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, de todo lo que es ilícito, que se está tomando el control del mundo. Y a mí me causa susto, y por eso es que soy tan pesimista en esta cosa, porque veo que en otras partes tampoco se está ganando esa batalla. El dinero, la economía ilícita posiblemente ya haya sobrepasado a la lícita. Por lo tanto, lo que tenemos es un área gris, y esa área gris es donde se lavan los productos y las ganancias del mercado ilícito, y tiene mucho que ver con el mercado supuestamente lícito, el de los bancos. Fíjate que no puede subsistir estos millones y miles y miles y miles de millones que produce el mercado, lo ilícito, sin la connivencia de los bancos. Y por eso es que a cada rato vemos que el banco tal, que el banco cual y no sé cuánto, y le ponen una multa, pero esas es como cuando el niño hizo una falta grave y le damos con los 2 dedos en la palma de la mano. Eso no corrige la situación. Entonces, si tomamos conciencia en El Salvador de que para rescatar las áreas que hoy por hoy están siendo controladas por las pandillas y por el crimen, yo diría que por ahí podríamos esperar algo. Quiero tomarme el minuto que me va a tomar decir esto de tu programa para hablar de un programa que está medianamente entendiendo esto. Es el programa de Fútbol Forever y de este señor Alejandro Gutman, porque yo estoy metido en eso a través de la universidad, y es un programa bueno porque ha hecho un análisis de lo que es el ADN de la pobreza y propone cosas bien interesantes para que esas poblaciones que están marginadas tengan la oportunidad de caminar y transitar hacia el otro mundo, al mundo de donde se vive bien o medianamente bien, para comenzar a perderle el miedo y a dejar el pesimismo por detrás, dando el paso. Yo he estado en presencia de jóvenes que vienen de allá de donde asustan, de la Campanera y esos lugares, las Santeduviges, etcétera, que llegan a la escuela Mónica Herrera, fíjate, a tomar cursos. Bueno, tenemos becados ahí también, pero a tomar cursos también que hemos montado para ellos. Y esa integración que se da entre nuestros alumnos, ¿verdad?, que vienen de la clase media y alta, y ellos, y comienzan a interactuar, y los jóvenes de allá, de esos lugares marginados, están casi sorprendidos de lo bien acogidos que son por los jóvenes de acá. Y ya se les está quitando el miedo. Y al quitárseles el miedo se les quita el resentimiento. Y al darles oportunidades va a cambiar la cosa. Bueno, ese es un esfuerzo comunitario, porque allá en esa zona de Soyapango se está trabajando con las comunidades, Este programa que se llama Fútbol Forever, que tiene un nombre que mucha gente no comprende, es un programa que realmente está trabajando de adentro para afuera, para producir. Eso debiéramos de tomarle presencia, prestarle atención para ver si por ahí encontramos el camino de solución. Mira, todo eso está excelente,
Germán, pero todo eso hay que pagarlo. Sin empleo. Por supuesto, pero entonces, de eso se trata, de tratar que de involucrar a la empresa privada a conocer ese programa. Sí, correcto, pero si a la empresa privada tú la estás acosando y la estás entorpeciendo. Por eso quiero sacar lo político de esto. Y la estás ahuyentando, como aparenta ser definitivamente el discurso del gobierno saliente, y ojalá que no sea el discurso del gobierno entrante, pero si tú a la empresa privada le estás generando las condiciones opuestas, tenemos un problema grave. Pero yo no quiero caer en ese pesimismo. Yo sé lo que estás diciendo es correcto, pero yo siento que yo no puedo hacer nada para cambiar el pensamiento del gobierno entrante, ni del gobierno saliente tampoco pude cambiarlo, pero sí puedo cambiar o tratar de influenciar el pensamiento de la gente. Y la gente, fíjate qué bonito sería si la gente dice, bueno, el gobierno que haga lo que quiera, nosotros vamos a corregir este problema, vamos a trabajar juntos, vamos a reunirnos. Acordate lo que la historia nos enseña de lo que era el oeste en los Estados Unidos. Ese era un lugar de frontera que estaba fuera de la ley. Ahí el forájido y todo el que mandaba, hasta que las comunidades se reunieron en cabildos de verdad y tomaron acción no de revancha, no para linchar al forájido, sino que para producir defensa. Acordate que en esos entonces estás hablando de comunidades relativamente aisladas. Yo sé, yo sé que no se puede copiar todo. En el mundo moderno y lo estrecho que es El Salvador, ese escenario es prácticamente imposible. Y yo lo que te quiero decir es que yo estoy de acuerdo contigo en que eso es parte de la solución a nuestros problemas. Pero debemos de comenzar por la generación de riqueza, por generar empleo, por generar seguridad. Mira, muy poca gente ha realizado, creo yo, el impacto que la Roya ha tenido en el café. O sea, estás hablando de gente que en algunos casos que yo conozco ni siquiera cortaron su cosecha. No había cosecha. No había cosecha. El promedio nacional, yo creo que la producción nacional cayó casi en un 70%. Estás hablando, Alfredo, de problemas serios. Y si a eso tú le aumentas la roya mental de alguna gente de gobierno que con su discurso y sus iniciativas están en efecto tratando de destruir el tejido productivo de este país. Pero ¿cuál es el estandarte que enarbolan estas gentes de gobierno para criticar y para destruir? Es el estandarte de una empresa privada corrupta. Por eso es que yo apelo a que la empresa privada corrupta, porque no voy a cerrar los ojos, yo no puedo tampoco defender al empresario que está... Pero no podés juzgar a la mayoría. No, pero hay una empresa grande ahí y mediana y todo que no ha hecho bien las cosas. Pero es la minoría, Germán. No estoy seguro. ¿Cómo no, Germán? Mira, yo vengo de la Cámara de Comercio, Germán. Sí, yo sé que tú estás ahí. Y he pasado años en la Cámara de Comercio y la inmensa mayoría de los socios de la Cámara de Comercio son empresarios sanos, la mayoría pequeños y medianos, y no podés culpar a la gran mayoría por los vicios de algunas pocas empresas y unos pocos empresarios que se han secuestrado arena. Pero no solo se han secuestrado arena, sino que se han secuestrado también a estas gremiales. Te voy a poner el caso. La Cámara de Comercio es un buen ejemplo. Yo sé que tú has estado muchos años ahí y hay gente buena en esa directiva. Pero la Cámara de Comercio lanza un discurso hacia afuera que no es el mejor del mundo. No es un discurso que
que se parece al discurso de esos miles de empresarios que están reunidos ahí en la Cámara, que supuestamente representan. Las cúpulas tienen el grave defecto de seguir viendo las cosas desde la óptica de la cúpula, pero desde la óptica de esa burbuja en la que viven. Dame un ejemplo de ese discurso, porque yo no sé si estar de acuerdo, Germán, porque luchar con claridad y definición por defender un sistema, no quiere decir de que es el discurso que no represente a la mayoría de agremiados. Va, yo te voy a poner en que en el Guacal estás también defendiendo a los abusivos es otra cosa. Ese es el problema. Yo estuve muchos años en mi papel de comunicador asesorando, entre comillas, o sea, trabajando en planes de comunicación con la ASI, con la misma Cámara de Comercio, con la ANEP. Y siempre estuve consciente de que el discurso de los socios no estaba siendo recogido y representado ahí arriba. Las cúpulas estaban más bien en el club privado de los mafiosos, de los que actúan mal, defendiendo, encubriendo. Y entonces el pequeño se sentía marginado. Mira, eso te lo puedo asegurar porque además estuve haciendo encuestas encargadas por las cúpulas, pero que después nunca salieron a la luz porque las encuestas demostraban que había un gran resentimiento de las bases de esas gremiales. Y estoy hablando de esas tres que te acabo de mencionar, bueno, mira, la ASI, la Cámara y te voy a lanzar un reto. Uno, vamos a hacer un nuevo programa con este tema. Sí. Y segundo, voy a provocar una reunión con algunos dirigentes de gremiales, que yo creo son gente sana. No lo dudo. Creo que son gente sana, creo que Luis Cardenal es uno de ellos, porque me preocupa lo que me estás diciendo, aunque no esté de acuerdo, me preocupa también. Aunque no esté de acuerdo enteramente con el concepto, pero yo sí creo que hay espacio para mejorar. Y si de algo se trata este programa, Germán, es de ser propositivo. O sea, aquí se trata de corregir ajenos y propios. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo acepto la invitación y no sé si estamos a punto de cerrar. Sí, ya me hicieron señas de que... Entonces no voy a decir lo que iba a decir porque sí se va a tomar un poco de tiempo. Pero lo hacemos en otro programa. Perfecto, ya quedamos. De acuerdo. Muchas gracias, Germán. Alfredo, gracias por invitarme. Como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Te lo he dicho antes, te lo repito, creo que eres de las personas valiosas de este país y agradezco. Y soy un revoltoso, porque yo creo que revolviendo la cuestión es cuando vamos a descubrir dónde revoltosos están somos varios. Las alimañas. Sí, tú también, y tu programa hace eso. Así que estamos en lo justo. Bueno. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.